Y listo. Entonces, empiezo con ustedes. Es una sesión abierta de dudas de lo del problema. Ustedes me indican, José. Profe, la mía es bastante puntual. Dígame. En lo del tema este del problema, menciona por ahí que parte de la investigación es consultar con colaboradores. Ajá, sí, Este, puede ser. Ese es un mecanismo. ujú. Ajá. Yo ahí tenía una duda. Uno, ¿cómo incluye esa información para dar a entender de que es de un colaborador? ¿Puedo citar a la persona directamente por ejemplo, su rol en la organización? O cómo lo podría hacer a la hora de redactarlo. Ok, digamos, cuando vos estás redactando la definición del problema, ¿te acuerdas que la semana pasada, cuando más o menos traté de explicarles con la voz que tenía el tema de la APA séptima edición, hay una forma ahora en esa APA séptima edición que se llama comunicación personal? Entonces, por ejemplo, hay varias maneras en que lo podrías hacer. Una manera podría ser así. Eh, Supongamos que estás definiendo una causa. Entonces uno dice, una primera causa identificada del problema corresponde a que los procesos actuales de gestión se realizan bajo un enfoque empírico. ¿Cómo lo corrobora? No sé, corrobora la supervisora Méndez, por poner un apellido. Entonces uno pone comunicación personal y no sé, digamos, aquí me aparece Le, más le digo específico. algo curioso, profe. ¿Qué? No me diga Sí, que el hay una apellido. supervisora Méndez. No sé, o sea, ya me causó gracia eso. Vean, me acabo de inventar cualquier nombre, tenía que pegarla, lo último. Pero bueno, más o menos así, comunicación personal, entonces pones 13 de enero, digamos la fecha de hoy, 2025, por ahí, 2025. Como lo corrobora la supervisora Méndez, Comunicación Personal, 13 de enero de 2025, los procesos actuales y ahí va toda la explicación. Esa es una Mm, manera en la cual ya vos estás referenciando a la persona, si la persona obviamente permite la utilización del apellido. Ahora, otra manera también que uno lo podría hacer es, digamos, indicando. Profe, disculpe que Sí, interrumpa. ¿La fecha es del día que se habló con esa persona o del día que yo estoy escribiendo? no, el día que se habló con la persona, lo que pasa es que yo puse Ok. 3 de enero porque... No, sí, Ujú. porque soy, pero era para, Sí, para, para confirmar nada más. pero es del día que la persona realiza la comunicación. Otra manera podría Perfecto. ser, una primera causa identificada del problema corresponde a que los procesos actuales de gestión se realizan bajo un enfoque empírico, mm, mediante una consulta interna a los colaboradores del departamento, y entonces uno puede poner comunicación personal y otra vez fecha exacta, 2025, señalaron que, y ahí entonces donde vos estás introduciendo, por ejemplo, como si fuera la aplicación de no solamente tal vez una charla personal, sino mediante también la incorporación de una posible entrevista, consulta general que hayas realizado a colaboradores o colaboradoras del departamento. Esa podría ser otra manera. Otra manera es que, digamos, la comunicación haya sido a través de una respuesta de un correo electrónico. Entonces uno puede volver a iniciar esta misma parte y entonces uno señala en la segunda oración, esto se confirmó mediante respuesta a correo electrónico enviado a la supervisora Méndez, igual, comunicación personal, 13 de enero 2025, el cual se muestra en la figura 1.x y entonces se puede poner la figura como evidencia de ese correo. Esas son diferentes maneras en las cuales en la redacción uno puede utilizar o citar, o en este caso hasta parafrasear, que sería lo correcto, a esa otra persona que me está sirviendo como referencia o fuente a obtención de cierta información en esta primera instancia, ¿verdad? Entonces,
Vea que son diferentes Ujú. maneras. Sí hay forma de poderlo citar. Lo que obviamente no te vamos a pedir aquí es como que "Yey, nos vas a poner ahí el nombre completo de la persona, o sea, cierto rasgo o X, Y, Z, que vas a utilizarlo, pero dentro de las redacciones que se utiliza la incorporación de esa información como tal. Ujú. Ujú. Ok, perfecto, gracias, profe. Ok, y eso también me lleva a otra cosa. Una pregunta que hizo un compañero de ustedes un día estos a través del correo que fue bastante interesante, es una pregunta normal que realizan, es, por ejemplo, me preguntó esto, ¿puedo utilizar estudios de madurez como evidencia? Esa Fui fue yo la también. usted. Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta y ahí como te la puse, ¿cuál fue la respuesta que te puse realmente? Depende. Exacto. La respuesta es un depende. ¿Depende de qué? Vean, ¿qué es lo que pasa con los estudios de madurez? Cuando yo el estudio de madurez lo quiero usar como evidencia, lo que tengo que evitar es que no se me vuelva por sí mismo el elemento que estoy demostrando. Por ejemplo, algunos dicen, y lo ponen así por casos que yo he visto, el problema que tiene la empresa es que tiene una madurez, ¿madurez de qué tipo era? ¿Cómo es que le llaman? Por ejemplo, el de Harold Kennedy tiene una madurez Ad hoc, creo que era. ad hoc o algo así. Sí, sí. O sea, no me acuerdo. Depende del modelo, cada modelo le llama un nombre distinto. Y entonces de una vez el problema es ese, es que no tiene la madurez que se quiere, pero vamos a ver. Yo cuando le planteo al estudiante es, y le hago esta pregunta, ¿cómo que se quiere? Vamos a ver, yo puedo querer algo, pero hay que ser sinceros. Yo puedo querer tener un Ferrari, pero si yo no tengo la plata para mantener un Ferrari, yo no ocupo un Ferrari. Entonces, el problema es tomar que la madurez como resultado se me vuelva la meta, pero es una meta deseada. Pero la meta deseada no significa que es lo que yo puedo alcanzar. ¿Y a qué significa que es lo que yo no puedo alcanzar? Muy simple y muy sencillo. Aquí hay que tener cuidado con ese tema. Yo no puedo anteponer un criterio a lo que la realidad me permite. Por eso ponía el ejemplo del Ferrari. O sea, yo puedo querer tener un Ferrari, pero uno, ni tengo la plata, ni dos, después voy a tener la plata para darle mantenimiento. Entonces estoy mal planteado. Entonces, el creer nosotros que le aplicamos, por ejemplo, a una oficina de proyecto, un modelo de madurez, y me tiró que el modelo de madurez es empírico, inmaduro, ad hoc, lo que sea, o sea, el nivel más básico, y ese es el problema, estoy mal. ¿Por qué? Porque la pregunta no es, es que yo quiero alcanzar un estado deseado. Si todos quisiéramos tener un estado deseado el más alto, como el que acá puse yo el ejemplo del Ferrari. Pero el problema es que para yo tener ese estado deseado como el más alto, pregunta, y la pregunta real es, ¿eso es lo que yo ocupo? Entonces ahí es donde va el tema que era lo que yo le respondí a Josué. El estudio de madurez puede ser una evidencia, sí, mientras ustedes no lo utilicen como el elemento final que por sí mismo define una situación. ¿Y a qué me refiero? Ok, vamos a ver. Si mi problema es, por ejemplo, que los resultados de los proyectos no alcanzan lo planificado, que eso sí es un problema, y una de las causas podría asociarse a que la empresa es empírica en su gestión, ahí sí yo puedo usar el estudio de madurez como evidencia, porque eso es el resultado que me apoya que la empresa está empírica en gestión. ¿Ven la diferencia? O sea, yo no establezco la madurez como un per se, o sea, no hago una falacia, que después vamos a ver el concepto de falacia. ¿Por qué? Porque yo estaría estableciendo a partir de madurez como si fuera el resultado hecho, prehecho, y que por lo tanto eso es lo que yo tengo que mejorar. Y entonces se vuelve un estudio para mejorar la madurez, lo cual no es correcto, porque no necesariamente por un tema de madurez estoy dejando de ver el problema principal. Ahora, si yo ya tengo un problema principal y a uno de los elementos yo
el estudio de madurez me sirve como un elemento que me fundamenta y me complementa lo que yo estoy planteando, ahí sí estoy de acuerdo en que lo pueden usar. Ahora bien, si, por ejemplo, es que ustedes trabajan en una organización, sobre todo gubernamental, donde por una norma de la Contraloría les dice que ustedes deben alcanzar cierto grado o nivel y no están alcanzando ese nivel, ese incumplimiento legal sí se vuelve un problema. Y ahí sí, como tal, el resultado de madurez es tu demostración del problema. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes trabaja en algún área de TI de banco o no? ¿O entidad financiera? Nada más para saber si alguno trabaja en Yo, ¿de eh, acuerdo? entidad financiera. Sí. Ujú. Ok, pero trabajas como en el área de TI. No, No, pero yo creo que atañe a todo el banco. ¿Se sí, pero acuerda? sí el- está como ahí, ¿te acuerdas? Usted creo que ya sabe por dónde voy. Las normas de la SUGEF, ¿verdad? Ajá. Que a ustedes los están auditando con el modelo COVID. Si yo no estoy mal de memoria ahorita, ahora creo que vamos por el COVID-5 ya. Sí, sí, yo creo que sí. Ujú. Por aquello, COVID, ¿verdad? No COVID, la Ujú, enfermedad, sino ujú, ujú. COVID Sí, de las normas para auditoría. Ese modelo, la SUGEF, en el año 2011, que empezó con ese modelo, le comenzó a solicitar a los bancos y entidades financieras reguladas que comenzaran a alcanzar cierto grado de madurez. Entonces, todas las organizaciones comenzaron a desarrollar sus procesos de gestión de TI en función de alcanzar la madurez que solicitó la SUGEF en sus normas. Si yo no estoy mal, las primeras se llamaba la 1411 o por ahí andaba. Obviamente ahora creo que están con la 19 o 20 algo, por ahí andan, porque ahora se aplica el modelo COVID-5, pero a las organizaciones les dicen, su proceso de gestión de incidentes tiene que tener un nivel de madurez que se mide con CMMI, en el caso de COVID es con CMMI, y creo que era hasta el nivel 4 o 5 que ya era reproducible y que adicionalmente estuviera ya optimizándose. ¿Ven? Entonces, en un caso donde mi problema es un incumplimiento legal, obviamente, si yo tengo el resultado de madurez de CMMI que yo apliqué en un caso como ese, que es parte del modelo COVID, y me dice que yo no estoy alcanzando el nivel, ahí yo esa evidencia es directamente al problema. Ahí sí estamos completamente que lo pueden usar. ¿Por qué? Porque mi problema es incumplimiento. Eso se los digo porque yo en algún momento trabajé en carrera de informática y en la carrera de informática habían proyectos de ese tipo que era la generación de modelos de gestión de servicios para TI en función de alcanzar lo que la normativa de la SUGEF les obliga. Entonces, en un caso así, ahí sí el estudio de madurez es parte del problema y casi que define el problema. Pero si yo por normativa ni por obligación tengo que cumplir un modelo de madurez, entonces el no cumplir o no satisfacer el modelo de madurez no es un problema. Porque si no es un deseo de la empresa que está normado, que está establecido como directriz o que hay alguna regulación que les obliga a cumplirlo, entonces madurez para mí viene a ser un estudio que yo apliqué, que me está dando una luz de por donde puede andar la situación, pero no es el problema per se, sino que se vuelve una evidencia complementaria al elemento que yo quiero plantear. ¿Ven? Y eso lo dejo claro porque a veces algunos después de este curso dicen, el profesor es que sataniza los modelos de madurez. No, no, yo no los satanizo. Es que lo que hay que entender es para qué me sirve. Porque si no, y tal vez ustedes han pasado por asesorías de asesores que llegan y contratan consultores externos, y a mí me hace gracia porque llegan los consultores, lo que le aplican a usted es madurez, y una le dice, es que la solución es llegar a tal modelo. Sí, pero solo un momentito, o sea, ¿cuánta plata me cuesta a mí llegar al modelo de madurez al nivel más alto? Yo como empresa tengo plata para eso. Yo como empresa realmente lo ocupo. No, es que eso es lo que hay que pensar. Y el problema es que el mercado se ha vuelto a nivel de consultoría de ir a aplicar test y después de los test, siempre hay que hacer el estándar, es llegar a esto. Es igual que decir a futuro, es que mi problema es que yo no cumplo PMI. ¿Y porque yo debería cumplir el PMI? O sea, ¿qué es? ¿Una obligación? No. Entonces no significa que yo tenga que cumplir el PMI como problema. Entonces, ese es el punto con el respecto a qué puedo usar como evidencia y qué no. La respuesta siempre va a ser un depende,
porque ese depende está en función de cómo se establece y en función de cuál es mi elemento que yo quiero demostrar. ¿Ven? ¿Les quedó claro ese punto? ¿Sí les quedó claro? Sí, sí, señor. Ok. Sí, profe. María Paula, Profe, buenas. bueno, Consulta, es que para el problema que yo estoy planteando, yo tengo el resultado. uh, voy a decirle cuál es el problema, porque no sé cómo explicárselo sin eso. está bien. Nosotros el tema es el porcentaje de tiempo muerto que tenemos en los proyectos. Ahorita está dando más o menos un 49% del tiempo total de los proyectos es tiempo muerto. Entonces, yo lo que quiero enfocar es en ese problema, en cómo acortar y El pues tiempo muerto. esto. Ujú. Ajá. Ahora, yo tengo esos porcentajes de cuánto es tiempo efectivo y cuánto es tiempo muerto, porque se habló en una de las sesiones de estrategia que hubo a inicios del 2024, Ajá. pero no tengo la tabla, o sea, como la base de datos de donde se sacó esa información. Y hay que actualizarla con la información del 2024 todavía. Lo que pasa es Ujú. que eso me lo puede dar el departamento de Records to Report, pero ellos ahorita están con cierre de año. Entonces me Ajá. dijeron que ellos me pueden pasar el documento donde viene la tabla completa hasta fin de semana, más o Está menos bien. jueves o viernes. Yo le puedo presentar el problema hablándole de los porcentajes y todo y nada más Mm. dejar como un espacio de aquí va a ir esta tabla que está Sí, pendiente de que me la envíen. Ok. sí, sí, claro, o sea, es parte de lo que yo les dije que esta semana yo no tengo Ujú. inconvenientes en que me hagan entregas no totales, pero sí con una buena idea. Lo de los Ok. tiempos muertos está interesante. En un caso como el tuyo y alguien que vaya a trabajar tema de tiempos muertos, es importante validar que el tiempo muerto, o sea, como solución después a futuro, no sea un tiempo muerto que no puedan controlar. Y te voy a explicar por qué. Vamos a ver, el tema de tiempos muertos es muy interesante en cierto tipo de proyectos, porque hay proyectos que a veces requieren de la participación directa de un cliente para pasar a una siguiente etapa o requiere de la adquisición de algún permiso o algo así. O Y- te cuento una historia que pasó con un proyecto que era para la municipalidad de Alajuelita, que eran proyectos comunales. La historia de ese tipo de proyectos era eh, la historia de ese tipo de proyectos y los comunales, porque no solo fue la abuelita, fue otra municipalidad también en su momento, que eran dos que habían planteado semejantes. El proyecto comunal llega a la asociación integral, lo plantea, se formula dentro de la municipalidad, pero una vez que se aprueba para desarrollar, el presupuesto se pide con presupuesto del siguiente año. Entonces, ¿qué significa? Y técnicamente usted no podría ejecutar nada, ¿verdad? O sea, usted Ujú. no puede ejecutar nada hasta que tenga presupuesto al siguiente año. Entonces, ya ahí, ¿qué hacemos con el tiempo muerto? Ya ahí, dentro del tiempo del proyecto eso es tiempo muerto, ¿verdad? No, no se puede hacer nada, pero por legalidad usted tampoco puede hacer nada. Entonces, nada más hay que considerar eso, ¿verdad? Que el tiempo muerto usted sí lo pueda y esté dentro de su rango de acción y que no sea un tiempo muerto que está establecido por tiempos terceros o externos que usted no pueda después trabajar dentro de la solución. Pero Sí, como correcto. De problema, hecho, ujú, se lo comento para ver si voy por un buen camino. Nosotros tenemos dos tipos de proyectos. Están los proyectos donde somos contratistas generales y proyectos donde somos subcontratistas. Entonces, ajá, yo estaría enfocándolo solo a donde somos contratistas generales porque es donde todo el tiempo de ejecución depende solamente de de nosotros. ustedes, ¿ok? Ujú. Perfecto, entonces está bien, para que Ok, lo ejecute en un rango de acción donde usted pueda tener. Y, ajá. y eso es importante lo que la compañera comenta para todos. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que desde que van haciendo la definición del problema, vayan encontrando que los elementos que después pueden ser o se van visualizando como parte de realización de su TFG sean elementos que están por lo menos el 90 o 95% bajo el control de ustedes. ¿Por qué? Porque era el ejemplo que le ponía a ella. Ya en un caso como ese, si alguien llega a decir, es que mi trabajo es para eliminar tiempos muertos, pero ya esos tiempos muertos no están bajo mi control, sino que son producto de una legislación, producto de X, Y, Z cosa, y por más que yo mejore la gestión, yo lo más que podría hacer es más bien un trabajo tipo portafolio
para que en esos tiempos muertos donde yo del todo no puedo hacer nada, de aprovechar los recursos y optimizar para después seguir con otros proyectos. Es lo más que yo podría hacer. Entonces, o sea, ahí yo no puedo solucionarlo desde el punto propiamente de la gestión, sino que es más bien una optimización de la empresa. Como indicó ella, en un caso como el de ella, sí está bajo su control, entonces son tiempos muertos producto de la misma inacción de la empresa. Entonces ahí sí, yo podría hacer algo desde la gestión para poder solventar esa situación a nivel de la empresa. Entonces ahí sí está bien. Y al resto, por eso el consejo. Cualquier situación que ustedes planteen, también tiene que estar dentro de su campo de acción y que lo puedan trabajar. Porque, por ejemplo, una vez llegó yo creo que también con algunos de ustedes me he sentado en algún momento y, por ejemplo, me llegan con temas como este. Es que, profesor, el problema que tengo es que no tengo recursos para hacer los proyectos. Y cuando le digo yo, ¿a qué se refiere con no tengo los recursos? Si es que no tengo el personal suficiente, tengo muchos proyectos y poco personal. Y le digo yo, y eso a veces sí los molesta, yo sé que sí, y a veces suena feo, pero es que vamos a ver, ¿cuál es la respuesta más evidente? Si yo no tengo personal, tengo un montón de proyectos y no tengo personal, ¿y qué es lo que tengo que hacer? De contratar más personas. Y contratar más personal, punto. ¿De qué vamos a hacer? O sea, por más que optimice la gestión de proyectos y la capacidad establecida a nivel de personas, y aquí voy como hablan los ingenieros industriales, es, de si yo tengo una planta y la planta me produce 5.000 unidades máximo y estoy al tope de lo que me produce la planta, ¿de qué más puedo hacer? Si ocupo producir más de 5.000, ya ahí, o ampliar la capacidad de la planta o meter otra planta o no sé, pero, o sea, no es algo que se pueda solucionar desde ya la gestión de proyectos. Porque si usted lo que dice de una vez es que ocupo personas, y ahí sí vaya, contrate personas. Para eso no ocupa un TFG. Para eso lo que ocupa es abrir un proceso de contratación y a llorar partidas. Y si no, lo otro que le queda es, ya ahí escoja cuáles proyectos sí comienza a eliminar. Pero si me dice, ah, no, es que tampoco puedo eliminar proyectos, le digo ahí, bueno, entonces una de las dos, enférmese, llénese de estrés, siga con ese trabajo porque va a pasar 24/7, lo siento. Y si no le van a contratar personal y usted quiere seguir en el mismo trabajo y se está muriendo porque no pasa con tiempo y tiene que cumplir porque quiere cumplir, y bueno, ese es problema suyo, pero la gestión de proyectos no se la va a solucionar porque por más que optimice procesos, y la demanda supera la capacidad instalada. Entonces ahí no es un problema de gestión de proyectos, ¿ven? Entonces, ¿eso qué sería? Un planteamiento de una situación real de un problema, que sí es un problema, pero está fuera del ámbito de acción de ustedes y no pueden hacer nada. Lastimosamente no pueden hacer nada. Entonces, a eso es lo que me refiero con el caso que mencionaba María Paula, que por eso le hice la pregunta de si ese tiempo muerto está bajo el control y que dicha que usted dijo, lo voy a enfocar en proyectos donde sí es responsabilidad de nosotros. Perfecto. Eso es parte de lo que ustedes también tienen que ir visualizando para que después no se les vuelva una bola de nieve el proyecto como tal. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, yo tengo una consulta, más que nada al lado de investigación teórica. Ajá, sí. ¿Se llega hasta el estado del arte o también va a la parte de la hipótesis? Va la parte de la hipótesis, digamos, en lo que Ok. es investigación teórica, se desarrolla todo el Es para estado esta entrega, ¿verdad? Para la del miércoles. para el miércoles, se desarrolla todo el estado del arte y a partir de eso se formula la hipótesis, porque es que en el caso de la investigación teórica, la sección del problema hipótesis en realidad se vuelve muy sintética, ya que el estado del arte es el que realmente construye toda la situación, Eso, ¿verdad? Entonces, sí. como usted ya tiene un estado del arte bien desarrollado, con las suficientes fuentes, ya te está dando el contexto completo, ese panorama, esa foto, y por lo tanto, la hipótesis es simplemente el amarre de cuál es la idea de por qué entonces el proyecto se hace. O sea, cuál es el planteamiento positivo por el cual yo desarrollo el proyecto. Por ejemplo, a partir de un estudio, como hablábamos de la IA, en los casos que han venido realizando trabajos, por lo general la hipótesis termina siendo que la IA va a generar beneficios si se aplica adecuadamente en cierta área de conocimiento, ¿verdad? Pero que se requiere un estudio más general para poder demostrar esos beneficios. Entonces, por eso es que la hipótesis es un planteamiento corto que no requiere propiamente de la inclusión de fuentes porque sus fuentes y su contexto ya está construido en el estado del arte. Perfecto, sí. No, ¿Mm? entonces todo bien. Exactamente. Gracias. ¿Alguna otra duda?
¿Alguna otra duda que les haya surgido, lo que han venido desarrollando? Aquí hay dos situaciones, o está todo muy claro, o todos están como metidos en los pantanos de Miami y de Florida, digo más bien, que todavía la están viendo turbia, que tampoco saben qué preguntas hacer. Entonces, lo que me asustaría sería la segunda. Espero que no sea esa la situación, pero sí más bien me gustaría que si tienen cualquier duda la planteen ahorita para aprovechar el espacio y darles más nociones o pautas de lo que pueden realizar. Profe, bueno, yo es que tengo algunas consultas, igual yo le había solicitado ahora. Ah, sí, igual lo atiendo, pero igual, si las quieres Ajá, hacer, hágalas y le voy sí, sí, respondiendo es que, aquí. sí, bueno, tal vez creo que son un poco, ¿cómo le digo? Pues relacionadas al tema, ahora necesitan un poco de contexto, pero digamos, bueno, en general, la idea mía es realizarlo en una municipalidad, en la municipalidad de Grecia, pero Ujú, sí, tal vez aprovechando ahora, respecto a eso, digamos, a los índices, ¿verdad? O lo que vaya uno a utilizar para, digamos, de cierto modo, pues, justificar, ¿verdad? El problema. ujú. Yo sí tengo una consulta. Digamos, respecto a los índices, yo tengo acceso a ciertos índices, ¿verdad? Que, digamos, son públicos, ¿verdad? En todas las municipalidades. El tema es Ajá. que yo no lo voy a realizar en la, digamos, municipalidad, digámoslo así, completa, ahora sí en un departamento específico. Ujú. Entonces, yo puedo usar de esos indicadores, digamos, que son a nivel municipal aplicados a un departamento, digamos, o tienen Sí, que ser específicamente desarrollados para ese departamento. No sé si me explico. sí te explicas y la respuesta es depende. Vuelvo a lo mismo, vea, va así. Por ejemplo, hay un índice que se llama el Ah, índice de gestión municipal, que lo utiliza la Contraloría. El índice de gestión municipal, IGM, algo así, hace que el país dividan las municipalidades como en cuatro niveles, si yo no estoy mal. Las que tienen mayor desarrollo urbano y ahí van para abajo hasta que llegan finalmente las últimas. Ese índice de desarrollo municipal creo que está asociado a presupuesto, a tamaño territorial, cantidad de población, proyectos y X cantidad de servicios y algo así, presencia de servicios o por ahí anda. Ese establece al final como un escalafón y normalmente las municipalidades se enfrentan o digamos se comparan con sus pares, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo ir a comparar la municipalidad de Belén a la municipalidad de Talamanca, ¿verdad? O sea, eso es diametralmente jamás voy a poder comparar eso. O sea, sería decir que obviamente el índice de gestión municipal de Talamanca comparado con el desarrollo que hay aquí en las zonas del Lagam, o sea, es matar al de la municipalidad de Talamanca. Entonces yo creo que Grecia anda como en el segundo grupo, creo que anda debajo de las de 10 o 15 primeras, están como en ese segundo grupo, nada más para que lo tenga más de referencia. Ok, ¿dónde es donde yo puedo relacionar un índice como ese? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una unidad técnica de gestión real, que por lo general en las municipalidades se llama las UTGV, yo podría utilizar este índice como un elemento de efecto, porque por ejemplo, si yo planteo que los proyectos de la UGTV no están alcanzando los resultados planificados, esto tiene una relación y un efecto muy directo con el desarrollo humano, ¿cierto? Porque los proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial están asociados a mantenimiento de rutas cantonales, a infraestructura que acompaña las rutas cantonales, como aceras, cordones de caño, este, no me acuerdo si también se meten con la parte de alcantarillado municipal y se meten con la parte, por ejemplo, de cunetas y todo ese tipo de cosas. Pero todos sabemos que si un cantón tiene una buena infraestructura vial, no solo en rutas nacionales, sino en las cantonales, también eso implica el movimiento agrícola y crecimiento humano, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo planteo que el problema es que no alcanza resultados, uno de los efectos es con el desarrollo humano, o sea, la afectación directa que hay. Entonces, a partir de eso, yo podría relacionar que el IgM de Grecia, si no está en un buen nivel y, por ejemplo, comparándolo contra sus pares, está en un nivel más bajo, entonces yo lo puedo usar como evidencia. ¿Por qué evidencia? Porque este precisamente no cumplimiento de los resultados de los proyectos está afectando el índice de desarrollo municipal, afectando el desarrollo humano del cantón y por eso es que la municipalidad en comparativa a su grupo comparativo no se ubica, digamos que en las mejores posiciones. Ahí es un caso donde el IGM lo puedes utilizar de manera relacional, pero digamos que
se entiende que hay una relación entre esas diferentes partes. ¿Lo ves? Sí, 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 yo más o menos sí lo había pensado, digamos, en algún momento así, pero mi duda era esa, que alguien me podría decir, bueno, es que eso es a nivel municipal, no de un departamento, pero claro Pero, que pero está explicando alimentado, en verdad y haciéndolo ver así. exacto. O sea, está alimentado por Ujú. los resultados precisamente de los proyectos que vos tenés. Y sobre todo, por ejemplo, si el proyecto o alguno también lo va a realizar en una unidad técnica de gestión vial, hay que considerar que, por ejemplo, la misma unidad técnica de gestión vial tiene tres fuentes de financiamiento de una municipalidad. Está la ley propia que fue creada para las unidades técnicas. Hay una parte que es financiado por la parte de la municipalidad y creo que hay un tercer financiamiento que surge directamente del MOP por otra ley que hay. Entonces, vea que, digamos, una unidad técnica de gestión vial por sí misma, como ente entre una municipalidad, hay muchos elementos de proyectos por ahí y bastante interesante. No sé si va a ser una unidad técnica de gestión donde luego lo vas a trabajar, pero digamos, te lo pongo así. Igual pasa con otros departamentos municipales. Puede ser el departamento de, ¿cómo es que le llaman esto? La parte municipal de construcciones. Algunos le llaman ingeniería, otros le llaman catastro, Digo, no sé. control constructivo. Ah, sí, eh, le han puesto cada nombre que no sé. Entonces, es que eso es otra cosa que también cuesta porque de como cada municipalidad se organiza diferente, tampoco puedo como comparar entre departamentos de municipalidades porque en algunas no existen los mismos departamentos, incluso en la misma zona cercana. exactamente, entonces ahí es donde uno busca más directamente a los resultados propios del cantón. Ahora, lo de los índices de la Contraloría es uno, también cada municipalidad, cada cierto tiempo la Contraloría les hace como una auditoría en términos generales. Entonces ahí también, ahí podrías buscar De hecho, algún resultado que te asocie con el tema, pero que sea asociado realmente directamente a temas de proyectos, ¿verdad? digamos, sí, relacionado con eso, profe, está el tema también de eso, precisamente las fechas, digamos, por ejemplo, sí, digamos, la Contraloría creo que sí tiene para la de Grecia la última 2023, tiene 2023 y 2021, ¿Está bien? pero luego, digamos, que los más recientes, ¿verdad? Que tiene. Sí. Pero ahí estuve buscando otro que era el de, ¿cómo se llama? El de gobiernos locales, la Unión de Gobiernos Locales. Y Ujú. Esa es pero hay dos, está la Unión de Gobiernos Locales, pero la de Grecia también pertenece, creo que a la unidad, algo municipales del Foro Occidente, porque hay un bloque de 10 municipalidades, creo, de Alajuela, que están también en un bloque. el gobierno anterior, por ejemplo. Ujú. Ahí como que se te corta, ¿verdad? Vas manejando. En realidad ya acabo de llegar a la casa, debía Ok. haberlo conectado al Wi-Fi. Sí, fue que te perdí ahí. No, pero también puede servir. Si es la unión de los gobiernos municipales, que también hacen sus estudios, también lo puedes usar. Y también podrías utilizar cualquier cosa si este frente que te digo, que son como 10 municipalidades, donde está San Mateo, Palmares, Naranjo y todas estas, que creo que está Grecia, también si ellos han hecho algún estudio que te puede servir un dato, lo puedes usar. O sea, lo que les estoy tratando de decir a todos, a partir del caso de Felipe, para que es una respuesta general para todos, es yo tengo que buscar aquellos medios que me brinden información que me ayuden a demostrar mi situación. Entonces, los que trabajan y van a trabajar en entidades que son gubernamentales o estatales, pueden hacer uso de informes de Contraloría, pueden hacer uso de informes de auditorías internas, pueden hacer uso de informes propios de la organización en la cual ustedes puedan con eso basarse para poder desarrollar el problema. En eso no hay ningún problema. Siempre todo va a quedar en una respuesta, depende cómo lo usen. O sea, hay que saberlo usar. El dato por sí mismo no es tu problema ni tampoco es tu elemento causal, sino que por lo general son datos que me ayudan a complementar y fundamentar la idea que uno está colocando, ya sea como problema o como causa. Es donde ustedes tienen que enfocarse en cómo utilizarlo. Muchas gracias, profe. ¿Estamos? ¿Alguna otra Sí. consulta, muchachos? Profe, voy yo otra vez. Ajá, Profe, en mi caso, este, el problema es básicamente, lo voy a decir sin el planteamiento formal, sí, la organización para este año está planteando una estrategia totalmente
orientada a proyectos. Ajá. Hay una matriz X que eh, enfoca muy bien la estrategia hacia proyectos. Ujú. Sin embargo, esta empresa y esta planta no tienen absolutamente ninguna cultura de proyectos, no hay herramientas ni estandarización. Básicamente, la cabeza no está sincronizada con el cuerpo. Entonces, por ese lado es que yo estaba tratando de plantear mi problema, de cómo se puede generar las herramientas necesarias para que haya una estandarización en la gestión de proyectos. Ok, Pero, o sea, ahí ya me estás dando más bien como la solución. Vamos a ver un momento. Tu problema nace de que hay una visión estratégica de la organización a volcarse directamente a proyectos para alcanzar resultados, ¿verdad? correcto, Pero la cultura de la organización nunca ha sido de proyectos. correcto. Ok, entonces el problema tuyo debería ser demostrar que en este momento la organización no tiene las capacidades que puedan dar fundamento o soporte adecuado a la estrategia. Ese es tu problema. O sea, que las capacidades actuales no están en la condición o en el orden o en el nivel para poder acuerpar a la estrategia. Y esa es la demostración del problema. Eso es lo que yo vería, ¿verdad? Desde ese punto de Ujú, vista, lo que la empresa primero tiene que desarrollar es un tema de capacidades en proyectos para alinear también a la estrategia. Entonces va más, un poquito más amplio que solo pensar en estandarización, creo yo. ujú, Pero tu problema como lo planteas y tu visión es simplemente es eso. O sea, yo como organización, si me veo en temas de proyectos, y yo veo ujú, lo que la empresa me está poniendo y vea que no es un deseo, que es diferente a lo que yo decía anteriormente, ¿ves? Vea ujú, la diferencia entre lo que usted plantea y lo que yo decía con el tema del estudio de madurez. El estudio de madurez, si yo lo planteo como que mi problema es que yo no tengo la madurez deseada, eso no es un problema, porque es una madurez deseada, pero no en función de algo. En tu caso, ¿qué pasa? En tu caso es, la organización está planteando y está desarrollando y ya establece una estrategia que va en este norte. Yo voy en esta dirección. Ahora bien, ujú, yo como organización, si yo tengo esa estrategia, mi obligación como organización no es parar la estrategia, ¿cierto? Es ujú, acuerpar la estrategia. Pero ¿qué es lo que yo descubro como problema? Desde el punto de vista de proyectos, yo no estoy en las capacidades de dar soporte a esa estrategia. O sea, estoy en un ujú, déficit. Ahí tu estudio que hayas planteado en madurez te sirve como evidencia y como elemento fundamental porque te va a demostrar que vos todavía no estás en capacidades de asumir la estrategia. ¿Cuál sería un efecto ahí inmediato? Esa probabilidad futura alta que hay en este momento de que entonces la estrategia va a ser un fracaso. Eso es un ujú, efecto que se ve ahí, que es una probabilidad que existe, que es que por las condiciones actuales, esa estrategia va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque yo no estoy adecuando mis capacidades. Entonces, tu proyecto, ¿qué sería? ¿Cómo mejorar esas capacidades a un cierto nivel con el cual yo pueda dar soporte a la estrategia? Eso es lo que tiene que ser tu meta general, en términos generales. Entonces, eso es más o menos por donde andaría tu problema. Ahí entonces, madurez como resultado, sí te acuerpa lo que vos querés demostrar como problema. Ahora, ¿qué es lo importante en un modelo como el tuyo? En un modelo como el tuyo habría que ir por cada elemento que yo le llamo capacidad, desde la parte de procesos, personas, herramientas, em, roles y otros que son como lo que se denomina capacidades, ir demostrando capacidad por capacidad en el problema, de cierta manera, que todavía no cumple con lo que la estrategia espera. ¿Ves? Eso ujú, es lo que puede ser el planteamiento tuyo del problema, donde puede ser hasta un modelo distinto, ¿verdad? Porque yo voy demostrando por cada elemento que llamo capacidad primordial,
que yo no cumplo con la estrategia y voy demostrándole un efecto. En tu caso podría ser que el efecto sí esté asociado a cada elemento causal, porque cada elemento causal está planteado en un punto específico. Por ejemplo, personas, es que las personas no tienen conocimiento en proyectos y no tienen conocimiento ni capacitación ni esto. Entonces, un efecto de esa situación es que entonces cuando las personas comiencen a implementar la estrategia, van a confundir operaciones con proyectos y van a confundir resultados y pueden generar X, Y, Z situación. Que perfectamente, Ujú, si ustedes ya comenzaron a echar a andar la estrategia con estas capacidades actuales, puede ser que ya vos te estés enfrentando a resultados adversos por situaciones como estas. ujú. ¿Ve? Entonces, Excelente. no sé si tendré, pero más o menos el tuyo más bien va por ese camino. No, más bien me ayudó a ordenar las ideas, porque tenía más o menos las ideas, pero digamos no sabían causarlas bien a, a, a establecer ese problema conciso y ya digamos, ya lo vi. ¿Ok? Entonces, eso también. Lo que uno tiene que plantear, muchachos, y era lo que, por ejemplo, hablaba ahorita, que yo les dije que estaba atendiendo Blanca antes, es que uno lo que tiene que romper la idea es que el problema no necesariamente son procesos o actividades, o sea, hay algo mayúsculo que es lo que me busca. En el caso, por ejemplo, de Josué, lo que me plantea es que la meta de la empresa es tener una estrategia nueva, un giro de negocio. Entonces yo como proyecto me veo en la responsabilidad de acuerpar eso. Si ese es mi problema, yo tengo que apoyar a la empresa. Entonces mi meta final es que la empresa alcance la estrategia. ¿Cuál sería el problema? Ya que yo no esté alcanzando la estrategia por culpa de mis proyectos o como yo esté en proyectos. Entonces ahí viene un planteamiento más entendible de lo que es mi problema. Ya después le comenzamos a buscar las diferentes causas raíces como tal. Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos de una vez a disparar. Es que los procesos de gestión son los que no están bien. Es que no tengo un portafolio, no tengo esto, y olvido que ahí lo que estoy viendo es el síntoma, no la necesidad principal. O como decía en el caso de José cuando me hizo la pregunta de madurez, que decía la madurez y lo puso como evidencia. Claro, o sea, el tema es no confundir y tomar que es que madurez es de una de las situaciones de hecho, no. Es cuál es mi problema mayor. Y ahora sí, ya cuando José me explica esa situación, uno entiende que sí, madurez le puede servir, pero no porque madurez per se es el problema. No, es porque yo tengo una meta superior, que es la verdadera enfermedad, la dolencia que yo tengo es esa, una estrategia nueva que yo tengo que alcanzar resultados. Entonces, a partir de ese punto es que yo comienzo a visualizar cuál es mi problema como tal. ¿Ven? ¿Alguna otra duda? Profe, yo, Dime, David. gracias. Mira, yo trabajo en un departamento que está enfocado meramente al mantenimiento. Ajá, A raíz de una necesidad de la organización donde yo trabajo, se comenzaron a utilizar ciertos departamentos de mantenimiento para ejecución de proyectos para solventar ciertas necesidades que la organización tenía. ajá. O sea, les comenzaron a pasar proyectos a ustedes a que los hagan. Correcto, Ujú, correcto. Vamos a ver, nosotros contamos con el personal técnicamente adecuado para ejecutarlo. ujú. Obviamente, y no tenemos un estándar de proyectos, ¿verdad? No tenemos una cultura de proyectos en el departamento. Y eso siento yo, digamos, del problema yo lo veo que eso nos ha afectado para lograr los objetivos tal cual se esperaba en el proyecto, como se plantearon inicialmente. Específicamente, lo que he notado es que se han dado afectaciones en tiempo y costo. Ajá. El alcance como tal lo logramos. eh, el proyecto se culmina exitosamente, pero sí tenemos, digamos, ciertas características en nuestro departamento que hace que, por ejemplo, la duración se aumente o Ok, vamos a ver. Eso es una cosa importante en el idioma de nosotros, de proyectos. Y eso es importante lo que acabas de mencionar. El proyecto se concluye exitosamente. ¿Exitosamente en función de qué parámetros? ¿Y a qué le llamamos terminar exitosamente un proyecto? digamos, el producto que se espera del proyecto se Sí. logre y se Y se termina entrega. adecuadamente, ¿verdad? El Ok. entregable como tal. Pero Pero, sí, pero administrativamente, desde el punto de vista de la gestión, sí, ahí hay una necesidad y tenemos una debilidad, por supuesto. exactamente. Pero entonces, desde el punto de vista de la gestión, el proyecto no fue tan exitoso. Ujú. Entonces, hay que separar lo que es proyecto exitoso desde el punto de vista de resultado y proyecto exitoso desde el punto de vista de parámetros de gestión, ¿verdad?
Cuando un proyecto ya te incumple un parámetro de gestión desde el punto de vista de tiempo, costo o demás, administrativamente o desde el punto de vista de gestión, el proyecto no fue exitoso. Ahora, el proyecto fue exitoso porque cumple la meta de producto de entrega final y digamos el fin social que cumplía o la meta para la empresa, pero no desde el punto de vista administrativo. Entonces también hay que tener cuidado con el lenguaje. Ahora bien, lo que vos planteas como tal, perfectamente, obviamente es un problema, pero digamos, en el caso suyo, creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, se puede plantear desde varias perspectivas. En el caso tuyo puede ser algo semejante a Josué, que es desde el punto de vista de una organización que comienza a asumir ciertas actividades en función de proyectos, pero sus capacidades están adecuadas para la parte operativa, ¿verdad? Entonces se puede analizar desde el punto de vista de capacidades. O la otra, más específico, es establecer que el problema propiamente de la organización es que los proyectos, si bien cumplen con el producto, están incumpliendo con ciertos parámetros desde el punto de vista administrativo y legal. ¿Y por qué te señalo administrativo y legal? Ok, está bien, no sé, por ejemplo, voy a construir un alcantarillado sanitario, porque creo que vos eras algo de la IA, ¿verdad? Algo así. Sí, sí, señor. Ok, entonces voy a construir un alcantarillado sanitario. Si bien el producto yo lo terminé y lo entregué, cuando yo entrego ese producto un año después, no es que la Contraloría me va a estar aplaudiendo, ¿verdad? La Contraloría se va encima mío y me dice, ¿por qué un año después? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se atrasó? Y si yo tenía contratistas de por medio y tuve que hacer extensiones a los contratos, ¿cuál proceso siguió usted de la ley de contratación pública para que usted pudiera extender esos contratos? ¿Quién te aprobó presupuesto adicional? ¿Cuáles fueron las adendas al contrato que usted realizó? Entonces, administrativamente se presentan una serie de condiciones que te llevan a dudar del verdadero éxito del proyecto. Entonces, en el caso suyo, hay un área que puede ser verlo desde el punto de vista de capacidades o hay otra área que puede ser analizarlo desde el punto de vista de propiamente de las actividades de gestión, porque el problema suyo podría ser planteamiento desde un incumplimiento de indicadores en los proyectos, indicadores de gestión, ¿verdad? Como tiempo, costo, alcance. Y otro planteamiento sería en función de nuevas actividades donde la organización no tiene las capacidades todavía suficientes para asumirlo, que genera como resultados finales o efectos proyectos que terminan tarde o con un sobrecosto. Son formas de plantear problema. Cualquiera de las dos es un problema de investigación. El tema es que yo creo que yo estaba haciendo una mezcla de los dos, porque el problema yo lo estaba planteando en el sentido ese, de que no cumplo con parámetros, tiempo y costo, y que eso obviamente me afecta el resultado per se, ¿verdad? Exactamente, estamos de acuerdo. Ajá. Pero sí, yo sé que no estamos en el momento de ver la solución, Ujú. pero la expectativa mía sería cómo generar esas herramientas o esas capacidades en el departamento para que posteriormente, digamos, el proyecto sea, o los proyectos más bien, sean manejados de mejor manera, ¿verdad? Que el departamento donde estoy mejore en la gestión de proyectos. Sí, no, está bien, o sea, tampoco está mal planteada la idea, porque desde cierto punto de vista, si lo planteas integralmente, son capacidades las que hay que mejorar en general. No solamente, es que ni siquiera es solo plantearlas, es que hay que generarlas, porque el departamento no las tiene. Entonces hay que generarlas de cero. Entonces tu planteamiento podría ser una serie de estrategias, planes y propuestas concretas de cuál es el camino derrotero que la organización tiene que seguir con propuestas concretas para comenzar a generar esas capacidades. Listo, me queda claro. Ujú. Bueno, Gracias. muchachos, Profesor. dime. No, aprovechando también, es que me parece que con esos dos temas finales del mío también se asemeja mucho y no he tenido la oportunidad de comentárselo. Entonces, para aprovechar ahí el espacio. Dale. Es justamente lo que yo estoy planteando para el desarrollo del TFG es, bueno, en bomberos existe todo un plan estratégico institucional, ¿verdad? Que va hasta el 2030 en ese caso, y hay un plan anual operativo. Dentro del plan estratégico que se tiene, se le asigna a cada, voy a llamarlo áreas, pero son batallones, realmente es el Ujú. nombre que tienen como las diferentes secciones de bomberos que hay. Se le asigna el desarrollo de un proyecto por año, ¿verdad? Lo que pasa o lo que ha pasado es que en los últimos años ese proyecto queda muy a la libre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se le asigna, no sé, a una estación realizar un proyecto para este beneficio de su zona de cobertura.
Ajá, ¿verdad? sí. Entonces, por ejemplo, empieza a ser muy amplio lo que ellos pueden plantear, porque puede ser desde pintar una banca, ¿verdad? Por ejemplo, no quiero decir que hayan hecho eso, o ya desarrollar un plan para la mitigación de incendios en estructuras o incendios en vegetación y demás, ¿verdad? Que sí lleva eh, toda una planificación muy interesante, pero en algunos casos no. En algunos casos sí son cosas como que se salen O sea, pierden sentido, ¿verdad? hay una organización central, que es la de Bomberos de Costa Rica, Correcto. le plantea una meta a cada área, un batallón, Batallón, batallón. Ujú. sí, batallón, pero que tiene su área de influencia, donde Ajá, cada batallón tiene que generar un proyecto específico en función de su área de influencia y para beneficio de su área de influencia. Entonces, lo que te correcto. entiendo es que ahorita lo que se les dice es, como un lineamiento, ustedes tienen que generar un proyecto, pero no tienen claridad de qué es un proyecto realmente. Exactamente. Ok, Por ahí va el asunto. ok, ahora voy con la pregunta importante. Em, Problema real es, vamos a ver, el problema no es tanto eso, el problema está en la función de esos proyectos se llegan a hacer, ¿tienen algún S- eh, impacto? ajá, vamos a eso. Existen casos donde los proyectos se han desarrollado y han impactado y han ido alineados con el planteamiento estratégico. Pero no es Pero la hay regla. casos, exacto, pero Es hay la- casos donde Sí, el proyecto se desarrolla y termina voy a decir, una tontera, ¿verdad? sí, Que sí. tal vez fue pintar un muro. No, no me funciona nada. Eso se lo No, hubiéramos pedido a servicios generales. y no es proyecto Y tampoco. O no es sea, proyecto, ujú. O exactamente. Y sea, no es un lo, proyecto de lo, prevención. tu problema tendría que plantearse en función de que estos proyectos, digamos, no sé cómo los llamarán ustedes, porque puede Sí, ser sí, que tengo. proyectos. Sí, pero digamos, no sé si tendrá como una cartera específica, como proyectos de batallón o alguna cuestión así, o proyectos de acción social, no sé cómo le llamarán, Ajá, porque ajá, también el tema es que es como una cartera, ¿verdad? Propia. O sea, si yo tengo un portafolio, eso sería un programa. ¿Me va a correcto. entender? Porque ustedes como bomberos, aunque usted no lo crea que ya ha pasado gente de bomberos, yo sé que también tienen, por ejemplo, los proyectos para desarrollo de Nuevas no- estaciones. nuevas estaciones, que eso está en un portafolio de inmobiliarios ahí, que también yo sé Ajá. que eso está por ahí detenido. Vamos, porque, digamos, hay una serie de lugares donde tienen que construir y unos van y otros no van y ahí va atrasado, ¿verdad? Sí, sí, hay todo un Eh, tema ahí. Por eso le digo que ya pasó gente de bomberos por aquí y yo tengo buena memoria. Entonces, yo sé que hay un portafolio para inmobiliarios. Este sería como un portafolio o un programa de proyectos de acción social donde a cada Correcto. unidad se le asigna. Exactamente. Entonces, lo que vos tendrías que definir es si realmente se está generando valor de esos proyectos o no se está alcanzando la meta estratégica, que es un impacto en la sociedad. Ese es lo que vos tendrías que definir como problema principal. ¿Por qué es el problema principal? Porque esa es la principal dolencia, porque si al final de cuentas no me está generando el impacto que yo deseo, por detrás de eso hay una serie de efectos que es, se invierten recursos, se giran partidas, bueno, se come presupuesto de la propia organización que no se está aprovechando en otros recursos, porque ya antes de ir, por ejemplo, a pintar y gastar plata en pintar un muro y hacer un graffiti, mejor lo hubiera Ujú. comprado en un nuevo carro para el batallón, que creo que sería más útil, ¿verdad? Eso desde un punto de vista un Profesor, poco cerrado, ¿verdad? justamente estás utilizando las mismas palabras de la persona que me propuso El el proyecto. proyecto. Ujú. Entonces, el punto es que el proyecto te lo están planteando precisamente es para demostrar que hay que ordenar la parte de gestión para que estos proyectos comiencen a generar valor. Entonces, tu Exactamente. planteamiento del problema tendría que ser el análisis de ver si los proyectos de esta cartera o programa, qué valor están generando, demostrar que no están generando valor y comenzar a plantear a partir de ahí las causas, que puede ser por un tema de capacidades, puede ser por un tema de seguimiento y orden, pero una cosa muy importante que en el caso suyo, y también hay que escoger un buen tutor suyo, es porque también lo suyo va hasta por temas de portafolio, que es cómo se formula, se plantea un proyecto, cómo se les está pidiendo y cómo se le está dando seguimiento a esa cartera. De hecho, bueno, yo ya también había escogido al tutor. Ya él Ujú. me está colaborando un poquillo. Es Marco, tum, se me fue el apellido. Marco Ramírez. Marco Ramírez, correcto. Ujú. Sí, Entonces, sí, hablarlo con Marco porque también habría que ver si la visualización viene desde una parte de portafolio. ¿Por qué? sí, Porque aquí no es solo un tema de ejecución, es un tema de qué es lo que me están mandando a formular pidiendo plata, porque ahorita puedo parecer como Ricky Ricón, ¿verdad? Cualquiera me pide plata para cualquier cosa y yo suelto la plata, pero no, no es así. Yo debería decir, exacto. esto no le voy a dar plata porque esto no es un proyecto.
Exacto, exacto. De hecho, con él lo que estuvimos viendo es un tema de desarrollo de capacidades organizacionales también. Sí, me Por ahí parece. fue donde, porque yo con él sí ya tuve la oportunidad de reunirme y muy colaborador, la verdad. Sí, sí, y a mí me Ujú. parece que puede por capacidades, donde una de las capacidades también es fortalecer capacidades de portafolio, para que comiencen primero por el proceso, hay que saber qué es un proyecto, que lo sepan formular y después de ahí, con eso, tener los requisitos para saber que si algo realmente le va a dar dinero es porque es para proyectos, ¿verdad? No para, Perfecto. no para salir del paso y cumplir una meta. Ok, Ujú. excelente. Nada más me queda claro, bueno, o me queda la idea de el problema actualmente es demostrar ese impacto negativo, ¿cierto? Exactamente ese impacto negativo y que, O y que que no lo que generaron, y que no ¿verdad? están generando valor y con eso comenzar a demostrar que lo que también se está formulando ni siquiera en algunos casos es un proyecto. En cuántos casos sí es un proyecto, en cuántos casos ni siquiera es proyecto y también que lo que se está generando no esté impactando o generando el impacto que realmente yo espero Ok, de esa cartera, exacto. Sí, sí estamos alineados con ese dato. con ese dato. Ujú, ¿está ahí? Profesor, solo tenía una duda, nada más extra. Bueno, yo ya había escogido a Marco Ajá. para ser tutor. Yo le mandé un correo y ya hemos estado hablando por mensajes, pero yo no sé si eso hay que notificarlo en algún lado Sí, o... mandarle un correo a Milton y me pones copia, porque yo después también los voy, digamos, poniendo en un control, porque Don Milton así también lleva un control de cuántas tutorías tiene cada profesor, porque en algunos casos ya hay profesores que sí, les quieren ayudar mucho, pero ya, y cuando ya comienzan a tener 6, 7, 8 tutorías al mismo tiempo es como, o un momentito, o sea, Complicado. ya tener 8 estudiantes al mismo tiempo no creería que se le da el adecuado seguimiento, ¿verdad? Listo, listo, eso era. Ujú. Muy bien, ¿Estamos? muchísimas gracias, profesor. Ok, muchachos, ¿alguna otra consulta adicional? Si no hay dudas, entonces voy a parar de compartir, voy a parar la grabación de esta parte